todo el recorrido que ha hecho el pueblo, el deseo del Eterno en el corazón de darle a su pueblo los mandamientos, instrucciones, después de la caída en el Edén, ¿sí? De haber fallado el Eterno vez tras vez, buscando cómo reconectarse nuevamente por misericordia con el ser humano. Amén. Eso lo podemos ver, amados hermanos. Nosotros hemos caído una y otra vez, una y otra vez. Y el Eterno ha estado ahí siempre para alimentarnos, para fortalecernos, para instruirnos, para darnos un consejo. Porque Él es nuestro Abba y Él nos ama. Léase usted el Salmo 139 y va a ver cómo desde las entrañas el Eterno ya conocía todo de nosotros. O sea, Él nos saca del mundo para darnos lo mejor. Como un padre ama a un hijo, quiere darnos lo mejor. Y eso es lo que el Eterno ha querido. Y hace 2000 años, pues ese cumplimiento profético de allá del monte, cuando el Eterno con todo anhelo, con todo amor, quería ya establecer esa relación, ese matrimonio, esa que tú vas con su pueblo, pues es el mismo deseo cumplido en la persona de nuestro Mashiach, viniendo a darnos la Torah y darnos nuevamente la promesa de restaurar ese pueblo, de venir por las ovejas perdidas y darnos su Torah. Es que no cabe en la mente ahora, amados hermanos, pensar que la Torah fue abolida, porque es que el pueblo de Israel estaba esclavo, estábamos esclavos, y cuando alguien está esclavo de un vicio, cuando alguien es esclavo de algo, digamos, está bajo el yugo de una enfermedad, eso lo vimos patente con nuestro Mashiach, sanando enfermos, haciendo liberaciones, dando vida, sanando. Eso lo ha hecho con nosotros. No puede entender que el Eterno haya abolido la Torá, la instrucción de vida. Si es lo que los quiere dar a nosotros, es lo mejor. No cabe en nuestra mente pensar que vino para abolir, que sacó un pueblo de la esclavitud para darnos una Torá para amarrarnos, para destruirnos, para amargarnos la vida. Nosotros cuando estábamos pequeños pensábamos, sí, mi papá es anticuado, me molesta mucho, no me deja salir, pero ¿por qué lo hacía él? Porque ellos ya tenían una edad y sabían los peligros que podíamos correr o las cosas que nos convenían o no nos convenían. Es exactamente lo que el Eterno ha hecho con su pueblo. Y eso es lo que quiere el Eterno quiere hacer contigo. Él no te trajo aquí a celebrar Shabbat, fiestas para ponerte una carga pesada, no. Ahora llevamos la carga de nuestro Mashiach, que es liviana, como dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los daré descanso. Esa es su Torá, esa es su palabra. Mi palabra les he dado. Mi palabra los purifica. Entonces, habiendo recorrido todo esto con el pueblo de Israel, la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, la caída en Egipto, la esclavitud, pero la promesa ya en capítulo 15 de Génesis sobre la esclavitud que iban a vivir, pero de allí los iba a sacar. El capítulo 22 ya vimos cómo Abraham dio todo, se le pidió todo y lo dio, no tuvo ningún problema en ofrecer a su propio hijo y el Eterno le mostró, no va a ser tu hijo, voy a ser yo mismo, que me voy a proveer para dar liberación. Ahora el pueblo sale y el mismo deseo es ese, sacarlos de la esclavitud con mano poderosa y llevarlos a un lugar para poder celebrar esa boda eterna. Ahora, proyéctate, amado hermano, que esa boda se va a dar. Estamos preparándonos, así como él le dijo a Moshe, dile que se preparen hoy, mañana y al tercer día. Oseas capítulo 6, verso 2 también nos habla acerca de eso, de que al tercer día nos dará vida. Estamos ya en 2000 años, amados hermanos. Llevamos 2000 años de que nuestro Mashiach dejó esta tierra, pero no nos ha dejado a nosotros porque Él vive. Amén. Él vive en nuestros corazones. Y entonces prometió que a la madrugada del tercer día nos daría vida nuevamente. Y estamos a punto de eso. Ya se están por cumplirse esos 6000 años. El Eterno dio 120 años al ser humano, ¿cierto? Muchos interpretan de que son 100 años de vida, pero sabemos que la Torá nos dice a nosotros, el rey David dice que el más fuerte llegará a 80. Bueno, vemos excepciones, personas que han vivido 90, 100 años, gloria al Eterno, ¿sí? Pero llegar a 120 años, muy, muy, muy difícil. Lo que tenemos que ir es el pensamiento del Eterno. ¿A qué se refería? De darle ese tiempo a la humanidad para que se restaurara todo su plan. 120 años significa 120 jubileos. Ya aprendimos lo que es el jubileo, ya aprendimos lo que es el Shemitah, ya aprendimos a contar con esa mentalidad hebrea.
y nos estamos aproximando al cumplimiento de ese 120º jubileo para un total de 6.000 años del ser humano. Ese es el tiempo que le dio el Eterno al ser humano. Y ahora están despertando sus ovejas, está despertando su pueblo en estos últimos tiempos para darse cuenta que debe entrar a ese arca que no es limitada, que tiene la puerta abierta, pero que no es una puerta ancha, amplia, no, es una puerta angosta porque demanda disciplina de nuestra y una decisión para seguir su caminar, para ser un discípulo. Nuestro Mashiach nos hablaba de que aquel que echa mano al arado y mira hacia atrás o permanece mirando hacia atrás no es digno de él. Es importante entonces, amados hermanos, que entendamos que entramos al cumplimiento de esta celebración para nuestros días. Yahweh es fiel a sus promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yahweh es fiel a sus promesas y nada, ni nadie, y ustedes lo han podido experimentar leyendo la palabra, que ningún pueblo pudo derrotar a Israel. Siempre lo levantó, siempre peleó el Eterno. Nada ni nadie. Y vemos cómo nuestros hermanos judíos han sido perseguidos durante toda la historia y aún así han caído imperios, han caído naciones que ya ni se acuerdan de ellas, ya no hay rastro de ellas en la tierra y el pueblo de Israel persevera. Somos tú y yo perseverando, somos tú y yo resistiendo al enemigo. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Adón. Así como en Hechos capítulo 2, verso 1, así como comienza este mensaje de ese cumplimiento profético de Shavuot, que muchos pensamos, no, ese fue el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia fue ahí, y ahí comenzó lo que llamamos nosotros el cristianismo, y sin Israel, lógicamente. Y si leemos el libro de Hechos, capítulo 1, pues nos está dando la respuesta de que le preguntaron a sus discípulos, ¿no? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos? Pues, ¿cómo podemos desechar eso, hermanos? Está hablando que va a restaurar al pueblo de Israel. Entonces, Hechos, libro de Maasei, Ashlichim, en hebreo, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, ahora esta palabra es griega, y entendemos pues que denota 50. La palabra correcta entonces sabemos que es Shavuot, y que estaban celebrando los discípulos ahí. No era nada nuevo, era algo que ya había establecido el Eterno en su palabra. Estaban todos unánimes juntos, así como tú y yo estamos en esta noche unánimes juntos, disfrutando de esta preciosa fiesta. Como en el monte, estaban ellos unidos, estaban ahí alrededor del monte. Este pueblo, estos hombres y mujeres estaban esperando, como ustedes ven en la foto parte de atrás. Bueno, nos daban el entendimiento que era en una casa, pero cuando ya adquirimos el entendimiento israelita de esas gafas hebreas, vamos a entender que no es posible estar en una casa donde van a haber tanta gente alrededor. Y esto denota que realmente ellos estaban en el lugar donde ellos permanecían siempre, desde que nuestro Mashiach les da la orden de no salir de Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Y eso era un hábito, era un mandamiento, el ir a hacer sus ofrendas, sus sacrificios. Eso no había terminado. Vemos por allá muchos años después haciendo sacrificio, a Pablo también haciendo voto nazareo, yendo apresurándose para llegar a Shavuot, cumpliendo las fiestas, años después del Mashiach. Pues no cabe en nuestra mente decir de que la ley fue abolida, que las fiestas ya no. ¿Ya? Así entonces, como la boda de Sinaí se vio interrumpida por esa manifestación de idolatría del pueblo, el becerro de oro, ¿sí? Hoy en día se vio la misma manera con la falsa doctrina de reemplazo. Vamos, es lo mismo. La idolatría se metió en medio de ese propósito del Eterno. El ser humano escogió adorar a otros, poner su mirada en otras cosas. ¿Qué ha hecho el enemigo desde que comenzó nuestro Mashiach, cuando dio su mensaje, cuando dio las promesas de la venida, el advenimiento de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Nuevamente se interviene el enemigo, intervienen las doctrinas, intervienen aquellos que odian al pueblo de Israel.
y comenzaron a distorsionar el mensaje de nuestro Mashiach, dándole otro significado. Eso también es esa barrera que ha crecido, que creció y que tapó, que puso velo al conocimiento de su bendita palabra. Eso también. Lo mismo que pasó allí con idolatría, el enemigo ha sembrado cizaña en el corazón de líderes, ¿sí? A través de la historia, para desechar todo aquello que tenga que ver con el pueblo de Israel. Ese es el impedimento para que estas personas se acerquen. Pero gloria al Eterno por tu vida, que te has acercado, ¿sí? Con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que quiere realmente servirle, agradarle, que has entendido, amado hermano. Hoy en día se ve de la misma manera con la falsa doctrina, que nos alejó del conocimiento verdadero, pero por la misericordia del Eterno está sonando el shofar. Por eso el propósito de nosotros como pueblo es traer esa luz cuando venimos delante de Él con shofar, con trompeta, a darle gloria, a celebrar sus fiestas con todo gozo y júbilo. Ese sonido de shofar no es que usted toca eso por nada. Hay un movimiento, hay algo poderoso que se mueve a través de los aires con el sonido de shofar, porque es un mandamiento. Sonarán trompeta en sus días de festividades, en las lunas nuevas. Esto tiene un propósito, amado hermano. Esto no viene vacío y sabemos que se está levantando Casa de Israel en Europa y en las cuatro esquinas de la tierra cada día. Van llegando a través de los mensajes, a través de los medios de comunicación, a través de ti y a través de mí. Cualquier palabra que salga a nuestra boca, hermano, aunque no dé fruto en ese momento, no es tu problema. Tú tienes que sembrarla. Y ellos escucharán la voz del Eterno, como dice Zacarías 18. Yo los llamaré con un silbido. Hablaba con los hermanos allá de que no es ahorita con predicar el Evangelio, salir a las calles y gritar como lo hacíamos. Esto es lo que está haciendo el Eterno es poderoso, ¿no, hermano? La gente está sintiendo esa inquietud, está teniendo sueños, está teniendo esa revelación en estos tiempos. Por decir algo, no están siendo forzados a venir. Es algo que les llama la atención. Pero a veces nos preguntamos por qué uno sí y el otro no. ¿Por qué uno demora más que el otro? Son los propósitos del Eterno, ¿no? Si te llamó a ti, persevera. Si te llamó a ti, siéntete privilegiado. Pero, aleluya, por su fidelidad. Hechos 2 tiene un total, y ustedes saben que a mí me gusta hacer este tipo de cuentas a veces. Hechos 2 tiene un total de 47 versos, ¿sí? Y si sumamos 7 más 4, nos da igual a 11. 11 le hacemos Mishpar Catán y nos arroja 2. 2, que es el valor numérico de la letra Bet, la segunda letra del Aleph Bet. ¿Y qué representa la letra Bet? Eso, una casa. ¿Y dónde se encontraban los discípulos en el capítulo 2 de Hechos? En la casa del Padre, en el aposento alto. No hay lugar a dudas. El Eterno a través de su palabra, aún en estas traducciones, nos trae cosas magníficas para pensar, para meditar en ellas. Amados, este libro de Hechos, sabemos que fue escrito por Lucas, ¿cierto? Por Lucas o Gilel, quien fue que escribió la Besorá de Lucas. O sea, es como una continuación, porque ustedes cuando leen ahí al principio, el 1:1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar en el primer tratado, Teófilo. Dicen algunos estudiosos que este Teófilo era un sumo Cohen en ese tiempo, hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, comienza como una continuación o comienza a relatar todo lo que sucede después. Las promesas comienzan a darse comienzan a darse cumplimiento en este libro de Hechos. Vemos la actividad poderosa de Ruach HaKodesh. Vemos esa imagen de esos discípulos ahí encerrados en sus casas con temor, con terror. Y dice, si mataron a nuestros líderes, pues igualmente van a perseguirnos a nosotros y nos van a hacer lo mismo. ¿Cierto? Veíamos en esta semana también un video con el que los dejé acerca de la perseverancia de los discípulos. Porque en un principio tenían temor, tenían terror de acabar igual. Si no tuvieron respeto por el que hizo milagros, que les demostró poder, que trajo paz, que quería hablar de paz, de amor, ¿cómo lo iban a hacer? Ellos se sintieron desprotegidos, como decía la profecía.
agarré al pastor, ¿sí? Heriré al pastor y las ovejas serían esparcidas. Eso pasó aquella noche. Y entonces vemos que el Eterno cumple en este libro de Hechos, ¿sí? En esta escritura, eh, esas promesas. Comienza la promesa a sus primeros creyentes. Este libro fue escrito más o menos el 62-63 después del Mashiach. Esto muestra a través de hechos el cumplimiento de los profetas. Y a eso es lo que vamos con este tema, cumplimiento profético de Shavuot en Hechos capítulo 2. Quítate de la mente que es el nacimiento de una iglesia, que es el nacimiento de una nueva religión. No. Es una continuación del plan perfecto del Eterno. Por eso la importancia de nosotros estudiar la Torá para comprender paso a paso, libro tras libro, cuál es el propósito del Eterno con aquellos que se unen a su pueblo. Porque esto no es algo selecto, por decir algo, no, si no eres judío, si no tienes sangre judía, tú no puedes ser parte del pueblo de Israel. Sabemos que nuestro Mashiach abrió las puertas para todo aquel que venga y crea en él, ¿sí? Y obedezca sus mandamientos, pues simplemente se va a beneficiar de esas promesas. Demuestra entonces este libro que durante los capítulos del 2 a 7 vamos a ver esas hazañas poderosas del Ruach HaKodesh, ¿cierto? A todas las naciones, dice el Eterno, que lleven este mensaje. En el capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Abba. Y vemos que eso se está dando en estos tiempos. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Aquellos que viajaron, llevaron una doctrina, pero así igual el Eterno llevó ese mensaje a través de mensajeros, porque su palabra se cumple, amados hermanos. No dudes de lo que está por venir, se cumplirá. Él cumple sus propósitos. Capítulos del 2 al 7 de este libro se relata este embestimiento para predicar. Después de ver unos acobardados discípulos para abrir su boca, ¿sí? Ya se sentían desprotegidos, esperan la promesa obedientemente y llega ese momento porque recuerden que él estuvo 40 días con ellos hablándoles del reino. Dice allí, en el capítulo 1, dice que él estuvo hablando con ellos 40 días y en ese momento él es llevado y les dice, no se alejen, quédense aquí, que dentro de pocos días vendrá la promesa del Padre a ustedes. Es Shavuot, 40 días más 10 que estaban a las puertas de Shavuot, pues ellos esperando la promesa de Ruach HaKodesh. Una de las cosas interesantes en esto, pues vemos la oposición que recibían los discípulos. Vemos a un Shaul, un Pablo, que estaba pues, en la doctrina de los fariseos, era un asedio religioso, un erudito de la Torá, ¿sí? Que recibió ese mensaje de Gamaliel, y todas esas cosas los llevaron a sentir un odio, un rechazo contra los del camino. ¿Te parece esto algo parecido a lo que puedas tú haber vivido o estar viviendo cuando tú hablas de la verdad? Shaul comenzó a perseguir la iglesia, comenzó a perseguir la Keilah, a esos nuevos creyentes, pero había una gran diferencia ahora. Ellos ya no le tenían a la muerte. Ellos ya habían visto a aquel que había muerto, lo habían visto vivo. Y eso marcó en ellos el poder decir, si esto sucedió en él, pues la promesa de él se va a cumplir en mí. ¿Y no te pasó lo mismo a ti, amado hermano? Cuando decías, tal vez no, yo no soy capaz de salir, yo entregarle un tratado o hablarle a alguien de esta fe. ¿Cómo de una u otra manera llegó ese poder, llegó esa palabra? A veces no tenías palabras para decir y un momento a otro llega esa inspiración de Ruach HaKodesh y te pone a hablar. Abres tu boca y comienzas a hablar y no sabes cómo. Si ni te preparaste, ni de un momento a otro, el Eterno se manifiesta de esta manera. Él dice, no se preocupen de lo que ustedes van a hablar, porque ustedes se han llevado ante concilios, se han llevado ante reyes para dar testimonio de mí. Y comienzas a sentir ya el mover del Ruach HaKodesh en tu vida para llevar la palabra, porque es una de las cosas que vemos allá en el monte,
Cuando Moshe recibe en la cumbre, recibe el mensaje del Eterno y el Eterno dice, ve y háblale estas palabras. Allí está el mensaje. Es eso, recibir del Eterno y llevar el mensaje. Lo mismo nos dice Shaul en Romanos capítulo 10, verso 17. Allí está Romanos 10. Palabra es muy conocida o que usamos bastante. Usamos bastante. Dice lo de los pies. A ver, vamos a empezar en el verso 14. Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, quiero decir que así mismo como el Eterno mostró a Moshe darle la palabra y dijo, vaya y llévesela al pueblo, ve y declárale la palabra, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el llamado nuestro. Pero ahorita ya somos empoderados por el Ruach HaKodes. Pero esa promesa se dio a través de los profetas. El Eterno dijo que su mensaje iba a ser transmitido a su pueblo tras la historia. Y nuestro Mashiach lo confirma diciendo a sus discípulos que dentro de muy pocos días recibirán poder. Ya lo veíamos ahí en Lucas 24. Lucas 24, 49. Dice nuestro Mashiach, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, él da esa promesa, pero está confirmando algo que ya los profetas, el Eterno a través de los profetas había dicho. Y vámonos allá para Ezequiel, el profeta Ezequiel, o Yehezkel en hebreo, capítulo 36. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar, y eso es algo que podemos usar como argumento, amados hermanos, si realmente nosotros le estamos sirviendo a Él en espíritu y en verdad. Si realmente, cuando decimos que nosotros tenemos el Ruach HaKodes, cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando decimos voy a hacer el bautizo y allí voy a ser investido del Espíritu Santo, si realmente eso concuerda con la manera en que nosotros estamos viviendo y estamos creyendo. Mire, Ezequiel 36, 26, 27 dice, bueno, pero vamos al 25 donde dice, y esto hace esto es como algo que está mostrando que debemos recibir el bautizo en agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Promesa del Eterno a través del profeta Ezequiel, dando esto una muestra de que ahí en Hechos también los hombres que estaban escuchando eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y ese es uno de los pasos que nosotros debemos hacer primeramente para llegar a los pies del Mashiach, que es el Tevilá, el arrepentimiento, el Teshuvá, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Seguimos ahí entonces, el verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Recuerdan que se quedaban ahí? Leíamos hasta ahí, de que ya la ley, o que ya la ley estaba en nuestros corazones, pero no se nos enseñaba el resto. Se quedaba ahí como stand-by. Ya con eso es suficiente. Ni vaya a mirar para allá. ¿Por qué? Pues cuando tú escudriñas, te vas a dar cuenta que falta algo. Claro, ¿quién no quiere un corazón nuevo? Una persona que necesita un corazón nuevo o de un órgano nuevo, lógicamente se va a poner feliz. Claro, nosotros estamos felices. He sido una nueva criatura, he recibido al Señor en mi corazón y ahora quiero vivir para Él, quiero servirle. Pero necesitamos leer la otra parte del verso. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruach, y haré que andéis, haré, eso es una acción, ¿cierto? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, era necesario, es necesario entender esto y que esto quede claro para nosotros en esta fiesta de Shavuot, de que este mensaje debemos llevarlo a las demás personas que están diciendo que están allá, igual como estábamos nosotros. Sí, yo tengo el Espíritu Santo y Él me habla y yo hablo en lenguas y todas estas manifestaciones. Ok, pero mi pregunta es,
Si tienes el Espíritu, ¿por qué no guardas la Torah? Entonces, ese entendimiento nos quiere dar el Eterno en este día de Shavuot para nosotros, para vivir aferraditos a su palabra. Con la promesa, pues, del Eterno de restaurar las dos casas, en Jeremías 31, 31, 34, que dice, en ese tiempo, en los postreros tiempos, haré un pacto que no como con el que hice con sus padres, sino, vamos a leerlo, Jeremías 31, vamos, 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí no queda ninguna de las dos excluida, esto es para ambas. No como el pacto que hice con sus padres el día que os tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El Eterno es fiel a sus promesas. Nosotros invalidamos siempre el pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Entonces ya nos está dando una idea. El Padre es nuestro esposo. Pero ¿cómo iba a recuperar el ser el esposo de una mujer adúltera? Recordemos que él dio carta de divorcio a Israel. Y tenemos que dar, estos conceptos tienen que quedar claros, las dos casas, ¿sí? La división del reino en los tiempos de Salomón y cómo esas ovejas quedaron esparcidas, quiénes fueron fiel, quiénes no volvieron. El caso de la parábola del hijo pródigo nos da una foto, nos da un mensaje profundo acerca de las dos casas. ¿Sí? El hijo fiel, el que se quedó en casa, ¿sí? Al lado del padre, ayudándolo en los quehaceres y todo, es Judá, que se compone de Benjamín, que se compone de los levitas. A ellos son lo que ellos llamaron por mayoría, entre todas las tribus, Judá, judíos, ¿ya? Pero Judá es solamente una tribu de las 12. ¿Ya? Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Otro concepto que debemos tener claro. Todos los colombianos, todos los caleños, por decir, yo vengo de Cali, soy de caleños, soy colombiano, ¿sí? Decíamos. Pero no todos los colombianos son caleños. El mismo concepto debemos utilizar para referirnos a Judá. Y tener los conceptos bien claros. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Judá? ¿Quién es el hijo mayor? ¿Quién es el hijo menor? Entonces, aquí el Eterno está dando esa promesa de restaurar el reino porque fue resquebrajado, fue dividido. Se le dio carta de divorcio a la adúltera Israel, pero igual Judá fornicó también, pero solamente a Israel. Israel no volvió. Por eso el Eterno dice, volveré a traer a mis ovejas, ¿sí? Las volveré a juntar de las cuatro esquinas de la tierra. Entonces, hecho esta promesa a través del profeta, nuestro Mashiach, cuando él está aquí, comienza a dar testimonio de ese poder, testimonio de la grandeza del Elohim. Nos enseña al Padre. Recordemos que Tomás le pregunta a él, o Felipe le pregunta a él, ¿a dónde vas? ¿Y cómo conoceremos el camino? Estoy parafraseando. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Mashiach dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no conocéis al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una razón más para tener en cuenta la unicidad. ¿Sí? Perfecto. Ahora, llegado el cumplimiento, pues, del Mashiach que viniera, dice la promesa en Lucas, y también en Juan le da la promesa, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, Él les revelará toda la verdad. Vamos allá a Juan 16:8, amados. Juan 16:8. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Toda la palabra del Eterno es un gozo. Cómo Él nos va revelando, nos va mostrando ese ADN, porque cada vez que tú bebes de esto es como que se van uniendo a nuestras células. 16:8. Dice la palabra, y cuando Él venga, o sea, el Ruach HaKodesh, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Ruach HaKodesh, de convencernos a nosotros, cuando estábamos en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, mostrarnos nuestras debilidades, mostrarnos nuestras flaquezas, y irnos perfeccionando, amados. ¿Cuál es el proceder? En Hechos, capítulo 3, 19, nos da la respuesta. Como veíamos entonces, Moshe prepara al pueblo este día y mañana y al tercer día, laven sus vestiduras, todo ese proceso también. Lo están repitiendo aquí de otra manera.
No hay nada nuevo bajo el sol, decía el rey Salomón. No hay nada de nuevo. Todo está conectado. Dice 3:19 de Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yahshua Mashiach, que es que os fue antes anunciado. O sea, para recibir, como decía Mashiach a Nicodemo, para ustedes poder recibir el nuevo nacimiento, deben nacer del agua y del Espíritu. Esto mismo, aquí le está mostrando a los discípulos. ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntanse, reconozcan que ustedes fallaron, reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas, que no somos completos sin Él, que hemos perdido ese eslabón y ese eslabón es necesario reconectarnos y eso lo hace posible nuestro Mashiach, cuando murió ahí en el madero, cuando hizo esa unión entre la humanidad y el Padre. ¿Sí? Se presentó a sí mismo como ese cordero de sacrificio para restaurar esa relación con nuestro Abacados. Pero estas cosas no se ven si nosotros no nos alimentamos de Ruach HaKodesh. Por la misericordia de Yahweh, pues hemos recibido el Ruach HaKodesh. Pero vivamos, como dice Shaul, por el Ruach HaKodesh. Esa función del Ruach HaKodesh, que cada día nuestra vida vaya eliminando toda esa aspereza, toda esa escoria, que aún prende en nosotros y no nos dejan alcanzar, que se vuelven cargas pesadas para nosotros desarrollarnos esos instrumentos del Padre aquí en la tierra. ¿Sí? Que vivamos a través de Ruach HaKodesh, como dice Gálatas 5:16, tremendo, Pablo está predicando Torah en todo lo que decía. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice así la palabra. Digo pues, andad en el Ruach, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruach. Hay una lucha, amados hermanos. Hay una lucha, que el espíritu quiere agradar al Eterno, como Pablo decía allá en Romanos. Con mi mente, sí, pero con mi espíritu, ¿recuerdan esa? Con mi mente sirvo a la carne, o con mi mente sirvo a la carne, pero con mi espíritu sirvo al Eterno. Hay esa lucha, pero esa lucha debe ser ganada por el cual nosotros alimentamos más, bebiendo del agua de vida que es la Torá. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Amén? Ellos se oponen, es una lucha, pero que debemos ganar en perseverancia, viviendo por el Ruach. ¿Y cómo vivimos por el Ruach? Pues alimentándonos de las instrucciones que nos da el Eterno. Ahora, revestidos del Ruach, como dice Efesios capítulo 4, verso 20, dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en el Mashiach, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el ruaj de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la obra del Ruach HaKodesh, una nueva vida en el Mashiach, a través de su Ruach HaKodesh. Ese es el cumplimiento profético el mensaje del Padre, desde los profetas. El deseo en su corazón de establecer su Torah en nuestro corazón y que podamos vivir nuestras vidas a través de esa libertad que da la Torah, porque la Torah es vida, la Torah es libertad, como dice el salmista. Llevemos, como es típico de esta fiesta, con nosotros el fruto, amados hermanos. Que el Ruach HaKodesh tiene fruto, que sea evidente esta fiesta en nuestras propias vidas. Porque esto es una fiesta que se relaciona con la cosecha, con el trabajo de la tierra. No nos olvidemos que todo es agricultural. Nosotros venimos de la tierra. Y el Eterno quiere sembrar su semilla, la palabra, en nuestro corazón, para que ella eche raíces. Y recordemos eso de la parábola del sembrador, donde habla de 4 tipos de tierra, y que nosotros debemos procurar que sea la mejor tierra para que eso eche raíces y podamos llevar frutos. Que sea evidente en esta fiesta de Shavuot esa conexión, ese cumplimiento profético
del Ruach HaKodesh en nuestra vida, en la Kehilá. Carguemos y llevemos ese fruto dado en esta conmemoración y para un mundo que tanto lo necesita, mis amados hermanos. Efesios 5:22, ya terminando, dice, porque el marido, perdón, Gálatas, ahí atrásito, Gálatas 5:22, dice, mas el fruto de Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torah, no hay instrucción, no hay ley. ¿Ven? Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La obra de Ruach HaKodesh es purificarnos, amados hermanos. ¿Sí? De que el conocimiento que nosotros recibimos de él, la revelación, usted mismo puede experimentar eso, amado hermano, cuando usted recibe ese mensaje allí, en ese aposento, donde usted se encuentra orando, en intimidad con el Eterno. Hay cosas que él le habla a usted. Podemos experimentar ese mover de Ruach HaKodesh en nuestra propia vida. Y cuando nos oponemos a la carne, cuando nos oponemos al cansancio, cuando nos oponemos a la pereza, a las obras de la carne, estamos alimentando el Ruach HaKodesh. Que esta festividad de Shavuot 2023, 5783 en el calendario hebreo, sea de gran manifestación en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Que el Eterno les bendiga grandemente y continuamos con este hermoso Seder. Shalom.